Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la penúltima clase correspondiente al contenido del curso de Padapatma, en el que estudiamos los dos primeros cantos del Srimad Bhagavatam, que también nos lo dará si queremos continuar para el estudio de Bhakti Vaibhava, que incluye los siguientes cantos hasta el número 6. Ya cuando terminemos esto veremos lo que hacemos. Aquí Jayanta Prabhu, sí, Hare Krishna. en vivo. Bien, la sección que tenemos hoy es la correspondiente a los versos del 10 al 32 del capítulo 10. En la última clase estuvimos explorando los 10 temas del Srimad Bhagavatam que se explican en los primeros 7 versos del capítulo y también los 3 tipos de personas o entidades, Adidaiva, Adi Atma y Adi Bhuta, que se refiere a diferentes aspectos de, podríamos decir, las personas en el mundo material, incluyendo el principio controlador, el principio personal que Vishwanatha Chakravarti Thakur, o la persona controlada, que Vishwanatha Chakravarti Thakur también lo equipara con el cuerpo sutil, porque la identidad material está, de hecho, teñida con el cuerpo sutil, con el ego falso, la mente y la inteligencia, y la identidad tensa o burda, que son los sentidos físicos y los cuerpos materiales densos. Ahí es donde nos quedamos. Vamos a proyectar esto y veremos ahora también los versos siguientes. Es lo que también se denomina esas 3 personalidades mencionadas, lo que el Bhagavata menciona como personas interdependientes. Solamente la personalidad de Dios es completamente independiente y todos los demás somos interdependientes. Dependemos de los semidioses, también los semidioses dependen de nosotros, en que si no hay nadie a quien controlar, ¿de qué sirve? Es como hablar de un líder sin seguidores. Si un líder no tiene seguidores, ¿qué tipo de líder es? O un rey que no tiene reino, como por ejemplo en la India, todavía ahora existen algunos, y aquí en España también, personas que provienen de familias reales, con títulos nobles. En la India incluso le dan el título de rey, el Maharaj o la Maharani de tal o cual lugar, pero ya no tienen reino. Entonces, ¿qué tipo de reyes son? O aquí también se habla de marqueses o de condes, pero un marqués que no tiene marquesado, o un conde que no tiene condado, ¿qué valor tiene su título nobiliario? Y que me perdonen si en YouTube nos escucha alguien con títulos nobiliarios que ya no están activos en la práctica. Así que también los semidioses dependen de aquellos a quienes controlan, y también los cuerpos que se perciben, o los sentidos, que son controlados por los semidioses, también son otro aspecto de la interdependencia. Y esto se explica ahora con mayor detalle en los siguientes versos que vienen, en los que se da otra descripción de la forma universal, que a veces hay tantas en el segundo canto que nos perdemos. Yo, si no he contado mal, creo que son 4
descripciones de la forma universal. Hay una en el primer capítulo, hay otra en los capítulos centrales. Y de hecho hay dos en los capítulos centrales, los capítulos que hablan del Purusha Sukta corroborado y el capítulo anterior. Si recuerdo correctamente, tendría que mirarlo para verlo con exactitud. A veces la memoria falla y por eso tenemos libros para consultar. Y ahora en este capítulo se da otra descripción de cómo se manifiestan esos tres tipos de personas interdependientes, o podríamos llamarlos aspectos de la creación universal, que todos emanan de la personalidad de Dios, que manifiesta su forma universal. Krishna es el supremo independiente, el refugio supremo se describe como Ashraya Ashraya, como el refugio del refugio. Eso se menciona en el verso 9 que leímos el otro día. Y la sección de hoy la vamos a ver en dos partes. Los versos que van del 10 al 14, que los tenemos en la pantalla, leeremos las traducciones y luego que iremos comentando algunos temas que describen cómo todo emana de Mahavishnu, y a partir de Mahavishnu se manifiestan esos tres tipos de personalidades, que de hecho luego Garbhodakashayi Vishnu no es otra persona que una emanación de Mahavishnu. En un sentido es la misma persona, es el Vishnu Tattva, con otras funciones. Una es la función que Srila Prabhupada en uno de los significados, concretamente en el significado al verso 13 lo ha llamado, habla de las funciones Mahasamasti, es la creación total, que la relaciona con el Mahavishnu. Samasti, que es el conglomerado total dentro del universo, que se refiere a Garbhodakashayi Vishnu, y Vyasti, que se refiere a las chivas. Y básicamente habla del principio del el macrocosmos y el microcosmos, y de hecho antes que el macrocosmos sería el supramacrocosmos, o como lo queramos llamar, pero sería como a veces se habla de Maha Prasadam, se habla de Maha Prasadam. Pues ahí sería el Mahavishnu, sería el Maha o el Maha Macrocosmos, porque contiene todos los universos. En cada universo el Garbhodakashayi Vishnu controla el cosmos, sería el macrocosmos, y la entidad viviente, Vyasti, es la función que lleva a cabo al manifestar esas funciones universales. Eso lo realiza en el microcosmos, en esta esfera diminuta, porque nosotros somos infinitesimales. El Señor Vishnu es infinito y nosotros somos infinitesimales. Comenzamos con la lectura de estos versos, del 10 al 14. Después de separar los diferentes universos, la gigantesca forma universal del Señor. Perdón, un segundo. Un segundito. Es que a veces esto. Ahí va. No. Esto la técnica, perdona, un segundo. Ahí va. Ahora. Ahí lo puedo leer, ¿eh? No, se pone. Ok. Después de separar los diferentes universos, la gigantesca forma universal del Señor, Mahavishnu, que salió del océano causal, en lugar de aparición del primer Purusha Avatar, entró en cada uno de los universos separados, deseando recostarse
en la trascendental agua creada, Garbhodaka. Esa suprema persona no es impersonal y, por lo tanto, tiene como cualidad distintiva la de ser un Nara o persona. Por consiguiente, el agua trascendental que emana del supremo Nara se conoce como Nara, y debido a que él se acuesta en esa agua, se lo conoce como Narayana. Uno debe saber definitivamente que todos los ingredientes materiales, las actividades, el tiempo y las modalidades, así como las entidades vivientes que están destinadas a disfrutar de todo ello, existen solo por su misericordia. Y tan pronto como Él no se ocupa de ellos, todo se vuelve inexistente. El Señor, mientras yacía en su cama de sueño místico, generó el símbolo seminal de matiz dorado a través de la energía externa, debido a su deseo de manifestar diversas variedades de entidades vivientes procedentes solo de Él. Tan solo óyeme decir cómo la potencia de su señoría divide la unidad en tres partes, que reciben el nombre de entidades controladoras, entidades controladas y cuerpos materiales, de la manera mencionada anteriormente. Muchas gracias. Bien, yo tengo algunas notas. Entiendo, no sé cómo lleváis la lectura de los significados de Srila Prabhupada. Asumo que bien, o si alguien va atrasado, pues entiendo que se pondrá al día. ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien, más o menos? Sí, vamos al corriente. Ajá. Muy bien. Entonces, yo quería referirme a los comentarios de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur en alguna parte, porque como habéis leído los significados de Prabhupada, si hay alguna otra perspectiva que encontramos en los comentarios de Chakravarti Thakur, a veces los incluimos para, digamos, como ilustrar, embellecer o ahondar más en las explicaciones. Algo que me ha llamado la atención, no obstante, vamos a comentar algunas de las cuestiones que Srila Prabhupada desarrolla en los significados. Por ejemplo, en el significado al verso 10, Srila Prabhupada compara los pasatiempos de la creación que lleva a cabo el Señor en sus formas Vishnu Tattva, empezando con Mahavishnu, con los pasatiempos más íntimos de Krishna en Vrindavana. Y de hecho esto es algo que Srila Prabhupada hace en diferentes partes de sus significados a lo largo de sus libros, lo cual establece también su espíritu, su modalidad y misión. Muchas veces Prabhupada dice que no hay que querer escuchar solamente acerca de los pasatiempos de Krishna en Vrindavan, sino que escuchar también acerca de otros pasatiempos del Señor también es escuchar acerca de Krishna. Y también incluso cuando se habla de otras encarnaciones, al fin y al cabo, como explica el poeta Jayadeva Goswami, autor del Gita Govinda, todas las encarnaciones, él describe a 10 encarnaciones, todas son Krishna, son Keshava. Keshava Drita Narahari Rupa, la forma del Señor mitad hombre, mitad león. Keshava Drita Mina Sharira, la forma del Señor como el pez, Matsya. Keshava Drita Kurma Sharira, como Kurma, etc. Es decir, que es Krishna que manifiesta todas estos pasatiempos según él, por su propio y dulce deseo y para el beneficio de las almas caídas, decide llevar a cabo. Así que ese principio es importante, Prabhupada subraya esto. Al mismo tiempo, en este significado, si os habéis fijado, Srila Prabhupada marca una diferencia. Dice que los pasatiempos de la creación también son lilas, dice por un lado, pero por otro lado dice que el Krishna lila es para devotos más avanzados y recomienda escuchar acerca de los pasatiempos de Krishna en la creación a los devotos neófitos
para luego poder entrar en el Krishna Lila con buen pie. Y esto es comparable a cuando se dice que la adoración de la deidad es para devotos neófitos. Pero eso no significa que los Mahabhagavatas que no adoren a la deidad. De hecho, los Goswamis de Vrindavan tenían sus deidades. Sanatana Goswami adoraba a Radha Madan Mohan, Sri Rupa Goswami a Radha Govinda, Gopal Bhatta Goswami, Radha Raman, etc. Todos los Goswamis tenían su deidad predilecta a la que personalmente le servían de un modo muy íntimo. Es decir, que por eso Prabhupada tiene esa modalidad, que los devotos avanzados también leen y comentan, estudian los pasatiempos del Señor en relación a la creación material. Y en el comentario Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur menciona que, de hecho, el Bhagavatam no solamente habla de Bhagavan, sino que habla también de Paramatma y de Brahman. Por supuesto, en relación a Bhagavan, pero el hecho es que, de hecho, hace referencia a uno de los primeros versos, Padanti tat tattva vidas tatvanjajnanam advayam brahmeti paramatmeti Bhagavan iti shaptyate. Vamos a leer una parte del comentario al verso 10 a este respecto. El comentario es bastante extenso. A ver. Comparto la pantalla para que podáis verlo también, aunque está en inglés, pero podéis seguirlo mejor. Chakravarti Thakur, de hecho, Srila Prabhupada sigue su línea en un sentido, dice, porque siempre habla sobre la forma universal y sobre el ser, porque hay tan poca discusión dulce sobre las cualidades y las formas de los lila avataras. Alguien podría decir esto, ¿no? Anteriormente dice que la diferencia entre la Jiva y el Señor se ha establecido a través de las 10 características de un Mahapurana, y así se ha sugerido el Bhakti al Señor como la liberación de la Jiva del mundo. Ahora Shukadeva habla para explicar un tema que él prometió anteriormente en el 2.9.46. Yo explicaré acerca de cómo este universo surgió de la forma universal. La referencia es 2.9.46, si queréis consultar en el capítulo anterior los temas que estaba explicando Shukadeva después de haber explicado, referirse al Chatushloki que le habló el Señor a Brahma. Y luego Chakravarti Thakur dice que lo que observas es verdad. ¿A quién se les debe enseñar los temas de los lila avataras con deleite? A aquellos que han perfeccionado el bhakti o los nityasitas constantemente juegan espontáneamente en el dulce océano de la belleza y los pasatiempos del Señor. Pero aquellos que están durmiendo en el lecho de la dicha del placer sensorial, y aquellos que se han desmayado en las olas del sufrimiento que surge del karma, no se les puede despertar.
A ver, disculpad que... ¿Cómo pueden los pasatiempos del Señor enseñárseles a ellos? Esta joya cimera de los Puranas, que es sumamente misericordioso, pensando en cómo dar instrucción para convertirles en sadhaka bhaktas, constantemente intenta, a través de algún truco, despertarles. Se refiere a las almas condicionadas. Tal como un miembro quemado por el cuerpo, se le da alivio un miembro que está siendo quemado por fuego, se le da alivio con fuego, y una persona poseída por un fantasma se la revive con un mantra para un fantasma. De la misma manera, la absorción de las jivas en el sueño de Maya se puede romper por los temas que tratan de Maya. Da una cita del Bhagavatam, del capítulo 7 de este segundo canto, el verso 53. Si la jiva constantemente describe a Maya en relación al Señor, recuerda a Maya o escucha sobre Maya con fe adecuada, no será confundida por Maya. O sea que escuchar acerca de cómo funciona Maya nos ayuda a despertar. También, por ejemplo, siguiendo este ejemplo del fuego, a mí lo que me viene, porque aquí no elabora en este ejemplo, pero a mí me viene que, por ejemplo, cuando nos clavamos, tenemos una astilla clavada, para desinfectar se utiliza fuego, con el alfiler para sacar la astilla, o ese es otro ejemplo que se da en otra parte del Bhagavatam. Con un objeto puntiagudo, como un alfiler, que ha sido desinfectado con fuego, se saca la astilla que está clavada dentro, ese objeto puntiagudo, que también crea una sensación de ardor y de dolor cuando pincha, y el fuego que saca el fuego. Bien, no voy a leer todo el significado porque es muy largo, pero luego me llama la atención, dice, por estas razones que está explicando, se habla repetidamente del ser. Anteriormente dice también que las jivas caídas que desean cruzar el mundo material y han desarrollado determinación de refugiarse a los pies del loto de un gurú, pueden ser liberadas escuchando constantemente acerca del ser. Por eso Prabhupada hablaba tanto de no somos el cuerpo, lo repetía una y otra vez, porque el concepto del corporal de la vida está muy profundamente arraigado. Y dice que aquellos que son devotos fieles del Señor saborearán el néctar de todo el Bhagavatam. Y esto lo reitera Vishwanatha Chakravarti Thakur, que es famoso por hablar acerca del Madhurya Lila, los pasatiempos de Krishna con las gopis. Él lo enfatiza, y Srila Prabhupada en sus significados también. Dice que esta escritura no solamente habla sobre Bhagavan, aunque este sea el principal tema, sino que también habla sobre el aspecto impersonal del Señor, Brahman, y su porción Paramatma. La idea es que quiere atraer a los yogis y a los gyanis hacia el servicio devocional, y por lo tanto habla también de esos niveles de realización, poniéndolos en la perspectiva correcta. Luego en el verso 11 se explica a Narayana. Al Señor se le llama Narayana porque Él es el Señor de todas las entidades vivientes, también porque Él es Nara, Él es la persona original, y porque se recuesta en el lugar donde
donde están también todas las jivas, están sumergidas ahí en ese océano que emana de hecho de ese agua trascendental del océano Garbhodaka, emana del cuerpo de Narayana, porque se recuesta, se le llama Narayana, el señor de las entidades vivientes y donde se encuentran todas las entidades vivientes. Y también se menciona aquí cómo el disfrute y la destrucción, esto está en el significado del verso 12, cómo ocurren por la misericordia del Señor. Y en el verso 13 se mencionan esos tres aspectos que a los que nos hemos referido al principio, Maha Samasti, Samasti y Vyasti. Yo lo estaba buscando en el sánscrito y no lo encontraba, entonces me he puesto a investigar en el Vedabase. Hay algunas partes del Chaitanya Charitamrita, en las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami, donde se mencionan estos principios, y algo muy interesante que he encontrado en algunas de las publicaciones de su santidad Gaur Govinda Swami Maharaj, hablaba de Samasti Guru y Vyasti Guru. Utiliza el término Samasti para hablar acerca del principio universal como el Guru como uno. Dios es uno y se manifiesta a través de muchos gurus, que son en realidad uno porque todos representan a la misma suprema personalidad de Dios. Y Vyasti Guru se refiere al aspecto personalizado del guru, es decir, a quien aceptamos como guru. Y Srila Prabhupada en sus explicaciones sobre el Guru Tattva, por ejemplo en el libro La ciencia de la autorrealización, habla acerca de este aspecto samasti, cuando dice que el guru es uno. Pero al mismo tiempo también habla del aspecto vyasti, cuando los discípulos, de una forma sin una comprensión profunda, cuando Prabhupada se iba a la India en 1967 para recuperarse del infarto que había sufrido en Nueva York, los devotos, si recuerdo correctamente, el infarto fue en Nueva York y lo llevaron a San Francisco para que se recuperara en contacto con el buen clima, el mar, etc. Y cuando le dijeron, Swamiji, si usted no puede venir, puede enviar a uno de sus hermanos espirituales que venga a sustituirle. Y Prabhupada, de hecho, derramó lágrimas porque vio que sus discípulos no se enteraban del principio personalizado del guru, ese principio vyasti, personal. Y mientras derramaba lágrimas, dijo, mi maestro espiritual no era una persona común y corriente. Él me salvó, enseñándoles la importancia de estar agradecidos al guru por todo aquello que aporta en nuestras vidas y cómo nos rescata del enredo de la existencia material. Aunque en esta parte está hablando más del principio de la creación y de los orígenes de esas personas interdependientes, Adi-Atma, Adi-Daiva, Adi-Bhuta, me ha parecido interesante al encontrar esta referencia del Samasti Guru y el Vyasti Guru. Samasti se refiere al Señor universal, la forma universal del Señor o el principio global, universal, y Vyasti se refiere al principio individualizado de las jivas. En el significado al verso 14, del cual Srila Prabhupada no comenta, el
Es interesante, Vishwanath Chakrabarti Thakur, podemos volver a ahí verlo directamente. No desarrolla la explicación, pero menciona que el Purusha se divide en 3 partes y esas 3 partes se habla de esas personalidades Adidaiva, Adibhuta y Adiatma, pero aquí habla de otro, hace otro análisis como diferentes. Dice que estas 3 formas, habla de la forma universal de Hiranyagarbha, Garbhodakashayi Vishnu, y de el Brahma de 4 cabezas. Lo que pasa es que no desarrolla el tema y lo deja ahí. Pero me ha parecido interesante cómo ese mismo principio, que el verso 14 habla de 3 tipos de personas, también hay otra explicación que sería estos 3. Garbhodakashayi Vishnu, Hiranyagarbha, la forma universal, y el Brahma que se manifiesta a partir de Garbhodakashayi Vishnu. Aquí habla del Brahma de 4 cabezas porque es el nuestro, que nos resulta más relevante para nosotros. Y luego en los versos 15 y 16 se enfatiza cómo todo depende de la energía universal del Señor. Bien, ¿hay alguna pregunta o comentarios que tengáis sobre esta sección de estos primeros versos que van hasta el número 14, del 10 a 14? Si no, pasamos a la siguiente sección, que ya describe cómo todo se origina a partir de la forma universal. Básicamente, cuando el Señor desea algo, nosotros que somos chispas, que pertenecemos al Señor, también tenemos los mismos deseos. Todo emana de Él en última instancia. Los sentidos originalmente se manifiestan en el ámbito universal y prácticamente hablando, Srila Prabhupada explica, por ejemplo, en los significados al verso 17, ahora leeremos los significados al 17 y al 18, después de leer los versos. Más o menos es como una plantilla universal, que sería Samasti, que se traslada al ámbito Vyasti, o al ámbito individualizado de cada entidad viviente. Como si nuestros sentidos se sacaran del almacén universal y nosotros tenemos, como cuando vamos aquí en España tenemos el Corte Inglés, no sé si, no creo que tengan el Corte Inglés en México, ¿no? Son almacenes muy grandes que venden todo tipo de productos. Tienen en América, en Estados Unidos, hablan de los malls. ¿Cómo le llaman? Son grandes supermercados, grandes superficies. Deben tener también, ¿no? En México, grandes superficies. Sí, supermercado, así se llama acá. Son grandes supermercados enormes donde tienen de todo. O abastos, central de abastos. Hay una que es la más grande de toda Latinoamérica, que está aquí en Ciudad de México. La central de abastos, ahí encuentras todo. Ahí podemos encontrar lo que deseemos. De la misma manera, en la forma universal del Señor, encontramos todos los sentidos que nosotros utilizamos. Y es lo que explica esta sección y cómo se generaron, a partir de la forma universal, esos 3 principios. Adhyatma se refiere a la persona que es controlada por los semidioses, Adidaiva, y también
el adibhuta o los sentidos y los objetos de los sentidos. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur se refiere a los... Hay una pequeña diferencia en cómo lo explica Srila Prabhupada en uno de los significados. Chakravarti Thakur se refiere a los órganos de los sentidos como el adhyatma y a los objetos de los sentidos como el adibhuta. Sería otra forma de explicarlo. Pero también Prabhupada explica que el adhyatma es la persona que experimenta todos esos sentidos y los objetos de los sentidos o las sensaciones que recibe al utilizar esos sentidos. Y la Adhideva son las deidades controladoras que nos suministran, como la persona que está en el mercado de abastos y nos está abasteciendo con esos productos que vamos a comprar en ese macromercado. En este caso en la forma universal. Vamos a leer ahora, si Karuna Shakti Mataji quiere leer lo que son los versos que van desde el 15, y voy a proyectarlo en dos partes, y luego quizás Patiprana Mataji puede leer la siguiente parte. Del 15 al 23 y luego del 24 al 32 respectivamente. Si quieren leer, por favor. Del 15 al 23. Del cielo, situado dentro del cuerpo trascendental del Mahavishnu manifestador, se genera la energía de los sentidos, la fuerza mental y la fuerza corporal, así como también el total del manantial de la fuerza viviente total. Así como los seguidores de un gran rey siguen a su señor, en forma similar, cuando la energía total está en movimiento, todas las demás entidades vivientes se mueven. Y cuando la energía total cesa de trabajar, todas las demás entidades vivientes se detienen de las actividades de los sentidos. La fuerza viviente, agitada por el Virat Purusha, generó el hambre y la sed. Y cuando él deseó beber y comer, se abrió la boca. De la boca se manifestó el paladar y luego se generó también la lengua. Después de esto aparecieron todos los diferentes sabores, para que la lengua pudiera saborearlos. Cuando el Supremo deseó hablar, se vibraron discursos por la boca. Luego se generó de la boca la deidad controladora llamada fuego. Pero cuando él yacía en el agua, todas esas funciones permanecieron suspendidas. Luego, cuando el Supremo Purusha deseó percibir olores, se generaron las fosas nasales y la respiración. Aparecieron los olores y el instrumento nasal y la deidad controladora del aire. Llevando el olor, también se manifestó. Así pues, cuando todo existía en la oscuridad, el Señor deseó verse a sí mismo y a todo lo que había creado. Luego, los ojos, el iluminador Dios Sol, la capacidad de visión y el objeto de la vista se manifestaron todos. Con el desarrollo en los grandes sabios del deseo de saber, se manifestaron los oídos, la capacidad de oír, la deidad controladora de la audición y los objetos de la misma. Los grandes sabios deseaban oír hablar acerca del yo. Cuando apareció un deseo de percibir las características físicas de la materia, tales como la suavidad, la dureza, el calor, el frío, la livianidad y la pesadez, se generaron el trasfondo de la sensación. La piel, los poros cutáneos, los vellos del cuerpo y sus deidades controladoras, los árboles. Por dentro y por fuera de la piel se encuentra una cobertura de aire a través de la cual se hizo patente la percepción de los sentidos. Muchas gracias. Algo que me ha llamado la atención es en el comentario
al verso 16, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur se refiere al prana, porque si os fijáis en el verso 17, que se habla de la agitación, habla de la fuerza viviente del prana, que agitado por forma universal. Y Chakravarti Thakur no da una explicación más detallada de por qué, pero dice que a prana también se le llama sutra. Sutra, a mí lo que me ha venido, los sutras sabéis que son los aforismos, una verdad expresada de forma elocuente con un mínimo de palabras, de forma concisa y elocuente. Pero sutra también significa hilo, literalmente significa hilo, es como tirar del hilo, como si a partir de la fuerza viviente se manifiesta todo lo demás, que naturalmente esa fuerza viviente viene de la personalidad de Dios, que es el ser original. Bien, vamos a la siguiente parte, los siguientes versos hasta el 30 y 32, que serán patipranas. Esto será esto y los dos siguientes de la siguiente sección, no toda la siguiente sección. ¿Está claro? Sí. Versos 24 al 30. Después, cuando la Suprema Persona deseó realizar diversas variedades de trabajos, se manifestaron las dos manos y su fuerza controladora, e Indra, el semidios del cielo, así como también los actos que dependen tanto de las manos como del semidios. Luego, debido a su deseo de controlar el movimiento, se manifestaron sus piernas, y de las piernas se generó la deidad controladora llamada Vishnu. Mediante su supervisión personal de este acto, todas las variedades de seres humanos se ocupan laboriosamente en el sacrificio constituido por las ocupaciones obligatorias. Luego, para el placer sexual, engendrar prole y saborear néctar celestial, el Señor manifestó el órgano genital, y por ello existe dicho órgano y su deidad controladora, el Prayapati. El objeto del placer sexual y la deidad controladora se encuentran bajo el control del órgano genital del Señor. Después de eso, cuando Él deseó evacuar el desperdicio de los comestibles, el agujero de la evacuación, el ano y el órgano de los sentidos respectivo se desarrollaron juntamente con la deidad controladora Mitra. El órgano de los sentidos y la sustancia que se evacúa se encuentran ambos bajo el refugio de la deidad controladora. Luego, cuando él deseó moverse de un cuerpo a otro, se crearon conjuntamente el ombligo y el aire de la partida y la muerte. El ombligo es el refugio de ambos, es decir, de la muerte y de la fuerza separadora. Cuando hubo un deseo de tener comida y bebida, se manifestaron el abdomen y los intestinos, y también las arterias. Los ríos y los mares son la fuente de su sustento y metabolismo. Cuando hubo un deseo de pensar acerca de las actividades de su propia energía, se manifestaron entonces el corazón, el lugar de asiento de la mente, la luna, la determinación y todos los deseos. Virat Rupa, Ayakta, Nirvishesha y Bhagavan, versos 31 al 35. Sí. Los 7 elementos del cuerpo a saber... Dos versos, de estos. Sí, Maharaj. Los 7 elementos del cuerpo a saber, la fina capa que se encuentra sobre la piel, la propia piel, la carne, la sangre, la grasa, la médula y el hueso, están todos hechos de tierra, agua y fuego, mientras que el aliento vital es producido por el cielo, el agua y el aire. Los órganos de los sentidos están apegados a las modalidades de la naturaleza material, y las modalidades de la naturaleza material son productos del ego falso. La mente está sujeta a toda clase de experiencias materiales,
felicidad y aflicción. Y la inteligencia es la característica de la deliberación de la mente. Muchas gracias. Vamos ahora, y antes de que abramos para temas que queráis comentar o preguntar, yo tengo muchas notas, porque además es que esto da una descripción del universo muy, muy interesante y con cada sentido te puedes ahí meter y la deidad controladora, etcétera, pero como el tiempo es limitado, para que tengamos tiempo de comentar las cuestiones que queráis. Sobre el verso 17, cuando habla el verso en el que se empieza a explicar cómo se generó la fuerza viviente cuando fue agitada por la forma universal, generó el hambre y la sed, y ahí se abre la boca, etcétera. Vamos a ver los significados de Prabhupada para el 17 y el 18, que nos dan luz en el tema nos pone en perspectiva toda la sección que acabamos de escuchar. Okay. El proceso por el cual todos los seres vivientes manifiestan sus órganos y percepciones sensuales en el vientre de la madre parece seguir los mismos principios que se siguen en el caso del Virat Purusha, el total de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, la causa suprema de toda generación no es algo impersonal o carente de deseos. Los deseos de tener todas las clases de percepción de los sentidos y órganos de los sentidos existen en el Supremo y por ello aparecen en las personas individuales. Ese deseo es característico del ser viviente supremo, la verdad absoluta, debido a que él tiene el total de todas las bocas. Las entidades vivientes individuales poseen boca. Lo mismo ocurre con todos los demás sentidos y órganos de los sentidos. Aquí, la boca es la representación simbólica de todos los órganos de los sentidos, pues los mismos principios se aplican también a todos ellos. Y el 18 también, vamos a... Este proceso gradual de evolución sugiere la explicación de la presencia de las deidades controladoras, Aditaiva, debido a que Varuna es la deidad controladora de todos los jugos sabrosos. Por lo tanto, la boca se vuelve el lugar de asiento de la lengua, que saborea los diferentes jugos, cuya deidad controladora es Varuna. Esto sugiere entonces que Varuna también se generó juntamente con el desarrollo de la lengua. La lengua y el paladar, siendo instrumentos, son Adiputa, o formas de materia, pero la deidad actuando, que es una entidad viviente, es Aditaiva, mientras que la persona sometida a la función es Adhyatma. Así pues, las tres categorías también se explican en relación con su aparición después de la apertura de la boca del Virat Purusha. Los 4 principios mencionados en este verso sirven para explicar los 3 principios básicos, a saber, los Adhyatma, Aditaiva y Adiputa, tal como se explicó anteriormente. Muchas gracias. O sea, el primer principio es el Señor, la forma universal, el supremamente independiente, que se describió anteriormente como el Ashraya, y luego los otros 3 principios, Adhyatma, Aditaiva y Adiputa, emanan de él, y así van manifestando todos los diferentes tipos de sentidos y sensaciones que se pueden experimentar los mismos. A ver, temas que queráis comentar o preguntar. Pueden ser detalles o puede ser sobre este principio universal descrito en esta sección. Si yo tenía una duda, si Vishnu, que pone que es el controlador de las piernas, ¿es Vishnu o es otro Vishnu? Es y no es. Voy a explicar cómo, porque Prabhupada, si os fijáis en el significado, no voy a buscarlo, podría buscarlo ahí, el que verso de Vishnu. Viernes es el 25. Verso 25, si tenéis ahí los libros a mano podéis verlo. Si os vais al final del significado, un segundito, del verso 25, Prabhupada dice,
La pierna es el instrumento más importante del cuerpo para la ejecución de esas ocupaciones obligatorias que hay en la vida, ya que sin la ayuda de las piernas uno no se puede mover de un lugar a otro. Y por lo tanto el Señor tiene un control especial de las piernas de todos los seres humanos, los cuales son para ejecutar yagyas. O sea, que como que él que lo ha tomado bajo su jurisdicción, pero decía sí y no, porque Vishwanatha Chakravarti Thakur, si os fijáis en el sánscrito del verso, no dice Vishnu, dice Yagya, que Yagya es otro nombre de Vishnu. Entonces dice, Vishwanatha Chakravarti Thakur dice que en realidad Yagya es apoderado por Vishnu, como si fuera es como una personalidad, como una expansión suya para esa función, y por eso a veces se habla de Vishnu en calidad de semidios, porque hace la función de semidios que controla las piernas, que especialmente se llevan a cabo para reunir los ingredientes para ejecutar yagyas. Incluso, por ejemplo, mañana tenemos previsto un Harinama en Madrid con los Pandavasena y necesitamos las piernas para ir en Harinama. Sin las piernas no se puede hacer el yagya. Al menos una. Sí. O postiza, ¿no? Aunque sea de repuesto. A ver, voy a leer el comentario de Chakravarti Thakur para que no lo voy a proyectar, pero sí lo voy a leer rápido para ser más preciso en lo que dice. Dice, cuando la forma universal deseó movimiento querido a él, se manifestaron dos pies. El Devata de los pies es Yajna. Por el órgano de los sentidos de los pies, los seres humanos recogen objetos para llevar a cabo el sacrificio. Y luego dice, debajo dice, deseando moverse, Katim, lo cual es querido para él, Apikam, los dos pies, Adibhuta, se manifestaron. El significado literal de Jigishata, de aquel que desea obtener, quiere decir en este caso simplemente de alguien que desea. Yagya, apoderado por Vishnu, está situado como el Devata de los pies. O sea que en realidad es una expansión de Vishnu llamada Yagya para esa función. Pero parece como que, tal como lo explica Prabhupada, que tiene como un control especial, como que el gobierno central controla ese ministerio de un modo particular. Sí, que Prabhupada lo ha traducido como Vishnu. Yagya ha puesto el señor Vishnu. Porque en los Vedas dicen Yagyo Vai Vishnu, que y en los versos del Bhagavad Gita, del capítulo 3, que explican el proceso de ejecución de sacrificios, van del 10 al 16 más o menos. Dice que el Señor de todas las criaturas manifestó generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios para Vishnu. Es el término Yagya. Y Prabhupada explica que el Señor de los sacrificios es el Señor Vishnu. Por eso decíamos sí y no. O sea, parece que es una expansión de Vishnu que hace la función de semidios. Es un poco enigmático, pero bueno, así está. Sí. Y no lo vamos a entender todo. Así está. No tenemos por qué entenderlo todo ahora. En el segundo canto, quiero decir, en los primeros capítulos, quizás es el primer capítulo, también describe a Vishnu, aparece ahí, en relación a las piernas. A ver, la verdad es que no lo he buscado ahora, vamos a ver si aparece.
A ver, disculpad, estoy mirando a ver si lo encuentro relativamente rápido. Si me ayudáis, en el primer capítulo del segundo canto, que también describe la forma universal, habla de las diferentes partes del cuerpo. Y a mí me suena que hablaba de Vishnu también, en una. Y si no es en esta, es en otra de las descripciones de la forma universal de este canto. Debe ser sino los capítulos 5 y 6. Pero aparece, lo dejo ahí como referencia, y si queréis investigar más, lo podéis buscar en tiempo de estudio personal y ahondar más en el tema. Quizás aquí en este primer capítulo lo describe de una forma abreviada y nos especifica no lo de las piernas, o no nos lo deja ver ahora, puede ser también. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y tiene puntos muy interesantes acerca de cómo funciona el universo. Por ejemplo, cuando habla del ombligo. El ombligo como la zona de la vibuta sería en la que coinciden la muerte separa los aires vitales que suben y bajan, el prana y el apana, y eso causa la muerte. Y es interesante que ahí se produce el nacimiento, se produce la muerte, es como el cambio de cuerpo a partir de la zona umbilical. Siempre nacemos, de hecho, el cordón umbilical es la unión entre el hijo y la madre. Y también Brahma con Garbhodakashayi y Vishnu, también es a partir del ombligo del Hiranyagarbha. Es sumamente fascinante. Algunos académicos especuladores a veces hablan del antropomorfismo, que dicen que vosotros queréis personalizar a Dios como si fuera uno de nosotros, pero en realidad funciona al revés, que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza suya. Los sentidos que tenemos los tenemos porque Él es el origen en esa forma universal y porque Él crea a partir del ombligo. También nuestras madres también nos dan nacimiento o mantienen la conexión a través del cordón umbilical, con la conexión con el seno materno. Sí, Karuna Shakti. Hare Krishna Maharaj. Precisamente quería comentar esa parte donde Srila Prabhupada menciona cómo la formación de la entidad viviente es similar a cómo se fue creando el universo, cómo nos lo está describiendo aquí, hasta llegar a las capas más finas de la piel, ¿no? Entonces yo todavía me puse a ver un video de cómo ocurre la fecundación y cómo va llegando en el corazón, por ejemplo, y es cuando Krishna empieza a tomar posesión de esa entidad. Entonces también en el significado del verso 21, me parece, Prabhupada menciona que la noche es el verdadero aspecto del universo. Entonces me quedaba pensando que, bueno, quizás es una especulación, de que es muy probable que en esa parte de que ocurre la noche es debido a que la ignorancia estamos siendo cubiertos por la ignorancia hasta que empezamos a conectar cada una de nuestras habilidades que nos han sido dadas por el Señor con Él mismo, porque son las deidades que empiezan a tomar posesión de cada entidad. ¿Podría ser más o menos así? Sí, claro, el universo material es oscuro
debido a que está predominado por tamoguna, por la ignorancia. Y la ignorancia genera oscuridad. Y de hecho, si analizamos los periodos del día, el día y la noche, las 24 horas, en base a Sattva Guna, Rajo Guna, Tamo Guna, la noche es regida por Tamo Guna. Lo que no estoy seguro si entendí su comentario, pregunta, a ver, dice, el universo es por naturaleza una densa oscuridad y en consecuencia toda la creación se denomina tamas u oscuridad. La noche es el verdadero aspecto del universo, pues en ella uno no puede ver nada, ni siquiera a sí mismo. Claro, y por eso se requiere que el Señor manifieste el deseo de ver, y a partir de ese deseo de ver o de verse a sí mismo, nos da a nosotros la capacidad también de ver y de vernos a nosotros mismos y a nuestro alrededor. Pero no estoy seguro si he entendido su comentario, si quiere. Sí, más o menos me refería a que con cada uno de los elementos, por ejemplo, la vista, el olfato, nos da la oportunidad de conectarnos. Nosotros caemos en este mundo de ignorancia, es oscuro, pero con cada uno de los sentidos nos brinda la oportunidad de conectarnos a él de alguna manera. Es más o menos lo que entendí. Correcto, y de hecho en el verso 22, Srila Prabhupada habla de este tema al respecto de la función del oído. Como a través del oído, de hecho dice que el oído tiene como finalidad entender el conocimiento védico. Dice, desafortunadamente, la capacidad de oír está siendo mal empleada en oír las vibraciones de los acontecimientos mundanos. Los grandes sabios estaban interesados en oír hablar acerca del Señor a través del conocimiento védico y nada más. Ese es el comienzo de la recepción auditiva del conocimiento. Y este mismo principio puede aplicarse a todos y cada uno de los sentidos. Sí, o sea, es correcto el utilizar todas esas funciones al servicio del amo de los sentidos, que es conocido como Rishikesha, el señor de los sentidos. Eso se explica también en el verso 24, que habla de las manos y del semidios Indra, que controla las manos. Dice, en cada caso, dice Prabhupada, podemos notar con provecho que los órganos de los sentidos de la entidad viviente jamás son independientes en ninguna etapa. El Señor es conocido como el Señor de los sentidos, Rishikesha. Así pues, los órganos de los sentidos de las entidades vivientes se manifiestan por la voluntad del Señor y cada órgano es controlado por un cierto tipo de semidios. De modo que nadie puede alegar ser dueño de los sentidos. La entidad viviente está controlada por los sentidos. Y esto me ha recordado el principio que se menciona en el Néctar de la Instrucción de Godasa y Goswami. Godasa es que normalmente en el plano material, en ese ámbito de la oscuridad, somos esclavos de los sentidos o sirvientes de los sentidos nos arrastran y cuando ocupamos los sentidos al servicio del amo de los sentidos, nos convertimos en Goswamis o dueños de los sentidos en que los utilizamos para las funciones que realmente están creados, que es servir al Señor universal, al Señor del universo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Patiprana. Gracias, Maharaj. Tengo preguntas y comentarios. Bueno, mi pregunta es acerca de Adhyatma y Adibhutam. En el verso 14, la descripción que nos da Srila Prabhupada es Adhyatma, las entidades controladas, y Adibhutam, los cuerpos materiales. En la clase anterior recuerdo que nos explicaba que Adhyatma son como el cuerpo burdo
bueno, esa fue la conclusión, y Adibhutam el cuerpo sutil. Entonces, sobre todo... Al revés. Igual, o yo lo expresé mal o lo escucho. Adibhuta es el cuerpo físico y Adhyatma, el cuerpo sutil, según las explicaciones de Vishwanatha Chakravarti Thakur. Y eso, la lógica que tiene es que el alma, como tiene una identidad, que en la identidad material tiene el falso ego, la mente y la inteligencia materiales, eso conforman su identidad presente. Sí, definitivamente fue que yo lo anoté mal. Por eso tenía un choque ahí que no cuadraba. Y bueno, muchas gracias, Maharaj. Y mi comentario era acerca de cómo explican aquí estos versos, cómo cada parte que tenemos de nuestro cuerpo, cada órgano, cada pieza con la que estamos creados, pues está regido por una deidad en particular, ¿no? Cuando mi mamá estuvo muy enferma del COVID, nosotros reflexionábamos mucho acerca de la importancia de que esas deidades controladoras pues nos ayudaran para poder mover y actuar con cada órgano. Y ahora que leí estas descripciones, me quedé pensando que es muy bonito y a la vez pues causa reflexión en uno, de que esas deidades siempre están ahí para ayudarnos y están a cada momento, ¿no? Como describían de la lengua, de las piernas. Entonces me quedé pensando que son como nuestros chaperones en la vida, ¿no? Nosotros no los vemos, pero cada que actuamos ellos están ahí. Entonces, bueno, me pareció muy hermoso cómo nos acercan a Dios, pero sobre todo que nos hacen estar conscientes de lo que hacemos, que lo usemos apropiadamente. Ese era mi comentario. Muy buena reflexión, gracias. Gracias, Maharaj. ¿Algún otro comentario o pregunta? Actin Oliva creo que no puede, por lo que ha escrito, no puede escuchar, pero no puede participar, pero si quiere escribir alguna pregunta o comentario en el chat, puede hacerlo. Jayanta Prabhu, ¿alguna? Bien, es un tema muy fascinante este de la descripción de la forma universal. Y todo el segundo canto, aunque a veces en el estudio de Bhaktivaibhava, a veces el segundo canto es como aquello que se quiere recorrer rápido porque es demasiado esotérico y universal y tal. Y según cómo se mire, pareciera estar repetitivo en un sentido, pero es sumamente profundo y fascinante. Y podemos aprender mucho acerca de cómo dependemos de Krishna, que finalmente ese es el propósito de todas estas descripciones, enseñarnos cómo somos completamente dependientes del Señor para que podamos reconocerlo y de ese modo reconectar o reconectarnos con nuestra identidad original como eternos sirvientes de Krishna. Tenemos que ver cómo hacemos para la próxima semana, porque ya la próxima semana tenemos el congreso, ¿o no? No, todavía es la otra, ¿no? O sea que nos viene perfecto, ¿no? Entonces haríamos la clase entonces el próximo jueves a la misma hora, ¿no? Yo creo, a las 5 de la tarde, el próximo jueves, y sería el resto del capítulo. Los versos que van desde el 33 hasta el 51. Los significados son más bien cortos, con lo cual no debe ser problema leerlos y prepararlo a lo largo de la semana. Bueno, no quería decir. Voy a decir algo, siempre digo algo, ¿no? No, que la reflexión es viendo este control tan exhaustivo que Krishna tiene sobre nosotros, que nuestra independencia se reduce simplemente al pensamiento. No tenemos ninguna independencia más. Para todo lo demás dependemos de Krishna. Y es algo muy bueno recordarlo porque así vemos entendemos un poco lo que es infinitesimal, ¿no? Lo pequeñitos que somos, que nuestra única independencia es pensar. Puedes pensar lo que quieras, ¿no? Lo que llaman aquí libertad de pensamiento. Pero a partir de ahí ni tan siquiera podemos abrir la boca sin que los semidioses nos lo permitan. O sea, es un control increíble.
y que está bien, yo no digo que esté mal, pero que eso es lo único que tenemos, el pensar. Bien, Karuna Shakti Devi, si quiere decir, preguntar Muchas o gracias. preguntar. Muchas gracias, Prabhu Yayanta y Maharaj. Ahora que estaba mencionando justamente Prabhu Yayanta respecto al pensamiento, que usted estaba mencionando acerca de el Congreso, estaba recordando que cuando leí esta parte de que el corazón es el asiento de la mente, recordaba esa frase que usa mucho Jung cuando menciona que tuvo ese encuentro con un nativo americano y que le decía que los blancos están locos. Y dijo, ¿pero por qué? Es que los blancos piensan con la cabeza y los sabios piensan con el corazón, decía. Entonces, aquí cuando se describe cómo primero llega el asiento, que es el asiento de Paramatma, que es el corazón, y después se genera la mente, recordaba esa conexión con Jung. Entonces, nada más quería comentar eso. Muchas gracias. Sí, eso está en el verso número 30, por si alguien quiere mirarlo con más detenimiento. Muy bien, pues yo creo que por hoy hemos completado esta clase. Nos encontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde, Krishna mediante, hora española. Muchas gracias, Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Saludos y reverencias. Hare Krishna. Hare Krishna. Ya.